Desde los inicios de la humanidad han existido guerras. Guerras donde jóvenes pelean sin tener un motivo propio. Guerras donde la mayoría ni siquiera entiende por qué está ahí. Lo cierto es que la guerra no solo cambia territorios, cambia cuerpos, cambia mentes y cambia generaciones enteras. Pero ¿qué le hace realmente la guerra a un hombre? ¿Y por qué durante siglos fueron ellos quienes iban al frente? La respuesta está en la biología, en la historia y en las cicatrices invisibles que nunca sanan. Veamos la ciencia detrás de un soldado y de por qué la guerra no termina cuando bajas el arma. Primero veamos la biología detrás de un soldado. Todo empieza desde antes de la primera bala, cuando te llaman a la guerra. En este momento el cuerpo ya responde. La simple noticia dispara ansiedad, sudor frío y palpitaciones. La mente anticipa el peligro y el sistema nervioso simpático se activa como si ya estuvieras en el campo de batalla. O sea que te come la ansiedad. Después viene la realidad, el entrenamiento. Meses de disciplina diseñados para moldear tu cuerpo y tu mente. Marchas interminables, privación de sueño, gritos de comandantes. No es solo para enseñarte a disparar, es para romper tu individualidad y reconstruirte como parte de una máquina más grande. Y cuando llegas al frente, el cuerpo entra en modo supervivencia. Adrenalina y cortisol inundan tu sangre todos los días, no solo en el primer disparo. Tu corazón late más rápido incluso al dormir, tus músculos se tensan y tu cerebro registra cada sonido como si fuera una amenaza. Ese estrés constante se convierte en la verdadera batalla dentro de la guerra. No todos los cuerpos aguantan igual, algunos parecen hechos para eso. Altos niveles de testosterona, más tolerancia al cortisol, incluso rasgos psicológicos como mayor agresividad y menor empatía. El perfil perfecto de un soldado existe en la teoría: alguien fuerte, disciplinado, capaz de obedecer sin cuestionar. Pero la mayoría de los reclutas no son así, y cuando los pones en la misma trinchera, la biología empieza a decidir quién resiste y quién se quiebra. Los comandantes lo saben, siempre hay soldados que parecen invencibles y otros que se derrumban el primer bombardeo. El problema es que la guerra no espera a los que no estaban listos, y cuando el cuerpo ya no puede más, lo que era adrenalina y resistencia se convierte en una pesadilla que persigue incluso después de volver a casa. Porque si logras sobrevivir la guerra física, lo que se viene después es la guerra mental. En la Primera Guerra Mundial lo llamaron shell shock. Soldados que temblaban sin control, que quedaban en silencio absoluto o que simplemente no podían volver a caminar aunque no tuvieran heridas visibles. Al principio se pensaba que era cobardía, hoy sabemos que era trauma puro, el cerebro colapsando bajo un estrés imposible de sostener. Pero ¿por qué ocurre el estrés postraumático? La respuesta está en cómo funciona la memoria. Cuando vives algo extremo, la amígdala, la parte del cerebro que procesa el miedo, graba el recuerdo con tal intensidad que se vuelve imposible de apagar. El hipocampo, que debería ordenar esos recuerdos en el tiempo, se ve sobrecargado. ¿El resultado? El soldado revive la guerra una y otra vez como si aún estuviera en la trinchera. En la Segunda Guerra Mundial lo llamaron fatiga de combate. Miles de hombres quedaban rotos por dentro, aunque físicamente estuvieran intactos. Los médicos diseñaron un método llamado PIE: proximidad, inmediatez y expectativa. O sea que la idea no era curar, sino estabilizar lo justo para que el soldado pudiera regresar al frente lo antes posible, antes de poder procesar todo. Décadas después, en Vietnam, ya no hubo forma de ocultarlo. Los flashbacks, las pesadillas, la ansiedad crónica se extendieron por miles de veteranos. Fue entonces cuando apareció el término oficial de trastorno de estrés postraumático. Y tal vez algunos se preguntan si se cura, pero la ciencia dice que el cerebro puede aprender a convivir con ese trauma, incluso a disminuir los síntomas con terapia y medicamentos. Pero nunca es una cura total. El recuerdo no desaparece, solo se vuelve más manejable, como una cicatriz que ya no duele todos los días, pero siempre está ahí. El soldado sobrevive la batalla externa, pero empieza a perder la interna. Y ahora, durante siglos, la imagen de la guerra era casi siempre la misma: hombres marchando al frente mientras las mujeres quedaban atrás. ¿Pero por qué? La explicación está en una mezcla de biología, cultura y poder. En promedio, los hombres tienen más masa muscular y densidad ósea. Eso no es debatible. En un mundo donde la guerra era cuerpo a cuerpo, esa diferencia física marcaba el destino. Además, las sociedades patriarcales asignaban a las mujeres otros roles: cuidar, curar, sostener la vida, mientras los hombres la arriesgaban. Pero ojo, no significa que ellas estuvieran ausentes. Hubo guerreras en todas las épocas, desde las amazonas míticas y las espartanas hasta Juana de Arco o las mujeres soviéticas que pilotaban aviones en la Segunda Guerra Mundial. La diferencia es que la historia las borró o las redujo a excepciones. Pero la tecnología cambió las reglas. Cuando la guerra dejó de depender solo de la fuerza bruta y pasó a ser de fusiles, tanques y drones, la brecha física dejó de importar tanto. Hoy las mujeres combaten en las filas del ejército israelí, en Ucrania, en Estados Unidos y en muchos más países. De hecho, algunos estudios muestran que en contextos modernos, ellas soportan mejor que los hombres el estrés prolongado y el aislamiento. Así que no era que las mujeres no podían ir a la guerra, era que no las dejaban. Y ahora que lo hacen, la ciencia demuestra que el campo de batalla no entiende de género, destruye a quien sea que lo pise. Hoy en día las guerras ya no se parecen a las de hace un siglo. No hay trincheras interminables ni cargas de caballería. Ahora hay drones, misiles que viajan kilómetros y soldados que pueden destruir sin ver de cerca a quien matan. Pero aunque la tecnología cambió, las cicatrices siguen siendo las mismas. En Irak y Afganistán, más de una década de conflicto dejó a miles de veteranos con depresión, ansiedad y adicciones. Y lo más duro, el índice de suicidios en veteranos llegó a superar el de las muertes en combate. En Ucrania y Rusia, el trauma se multiplica porque no solo son soldados. Millones de civiles han vivido bombardeos
miedos, desplazamientos y pérdidas. La ciencia ya tiene nombre para eso, se llama trauma colectivo, cuando toda una sociedad queda marcada por la guerra. En Israel y Palestina, la guerra se vive de otra forma. Generaciones enteras han crecido escuchando sirenas, escondiéndose en refugios, viendo morir a familiares. Los psicólogos advierten que los niños expuestos a este ciclo constante de violencia tienen más riesgo de ansiedad crónica y depresión en la vida adulta. Y aquí viene lo inquietante. La guerra de hoy no termina cuando se firma un tratado. Se queda grabada en la mente de quienes la vivieron y en la de sus hijos, a través de lo que la epigenética llama herencia del trauma. El estrés puede alterar la forma en que se expresan ciertos genes y esas marcas se transmiten a la siguiente generación. Al final, la guerra siempre promete lo mismo: seguridad, libertad y paz. Pero si lo piensas, ¿alguna vez ha cumplido esa promesa? ¿De verdad necesitamos destruirnos para luego decir que encontremos la paz? ¿O la guerra es simplemente el precio que pagamos por no saber convivir? La ciencia puede explicar cómo la guerra rompe cuerpos, cómo altera cerebros, cómo deja cicatrices en generaciones enteras. Pero lo que no puede explicar es por qué seguimos haciéndola. Tal vez la verdadera pregunta no es ¿qué le hace la guerra a un hombre?, sino si la guerra es parte inevitable de lo que somos como especie. Y si ese es el caso, ¿significa que la paz solo existe como un respiro entre guerras? Quiero leer qué opinas tú. ¿Es la guerra inevitable o algún día vamos a dejarla atrás? Bye bye.